Muy buenos días con todos. Mi nombre es Denis Burneo. Muchas gracias a todos por asistir a este evento de interacción sobre la garantía de los derechos de los jóvenes como grupo de atención prioritaria. El tema, este es el tema que yo voy a plantear como estudiante de la carrera de Derecho para la materia del Practicum 2 como prácticas preprofesionales de la vinculación con la colectividad de la carrera de Derecho de la Universidad Técnica Particular de Loja. Voy a proceder a compartir la pantalla sobre el tema que vamos a tratar. Ya, poder control. No sé si observan la... Sí, sí se ve la presentación. ¿Ah? Somos jóvenes, derechos y beneficios. Ser reconocidos como jóvenes es una transición de la vida que todo ser humano debe pasar. En el Ecuador, 1 de cada 3 estamos por esta etapa y pese a ello, este grupo social está ausente o es invisible de las políticas, programas y en la acción institucional. Los y las jóvenes hemos sido, somos y seremos actores relevantes a cada proceso histórico de la humanidad. Todos como jóvenes, todos como seres humanos pasamos por esta época importante para la sociedad, donde todos somos parte del desarrollo de nuestro país. Dentro de los 18 y 29 años, la ley de la juventud define a los jóvenes como la población desde el punto de vista muy importante. Dentro del tema sociológico en el Ecuador, los jóvenes están considerados entre los 15 y 29 años, siendo teóricamente a los 15 el inicio de un proceso psicológico y social de transición hacia la adultez que culminaría idealmente a los 30 años. Para el Estado es muy importante los jóvenes que se integren a la sociedad dentro del ámbito educativo para sacar adelante al país ocupando puestos de trabajo, siendo parte de la sociedad a la que pertenecemos y sacar adelante un país en el que nos encontramos. Dentro de los derechos y beneficios de los jóvenes, podemos encontrar que existe dentro de la Constitución del Ecuador, la Ley de la Juventud, las políticas públicas y de los tratados internacionales. Podemos decir que dentro de la Constitución del Ecuador existe en el artículo 26 y 27 que habla sobre el tema de la educación, donde la educación es un factor indispensable para el Estado. La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y de la inversión estatal y garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. La educación dentro de la Constitución es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los derechos y la construcción de un país soberano y constituye un eje estratégico para el desarrollo nacional. Sin educación no existiría un buen desarrollo dentro de una sociedad justa y necesaria que sería para el desarrollo del país. También dentro de la Constitución habla dentro del artículo 32 sobre el tema de la salud. La salud es un derecho que garantiza al Estado, cuya realización se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir. Al hablar de salud no decimos que solo es indispensable tener un hospital, un subcentro de salud donde la gente pueda hacerse atender, sino que para eso el Estado también debe garantizar una buena alimentación, que exista una buena educación, una buena agua, que los gobiernos autónomos también den garantías también en el tema de servicios básicos, como es el agua, para que exista una buena salud. También dentro de la Constitución habla sobre el tema al trabajo, el derecho al trabajo, el artículo 33. El trabajo es un derecho y un deber social y un derecho económico.
para la realización de las personas y a base de la economía. El Estado garantizará el derecho al trabajo. Podemos decir que dentro de este artículo existen también sus pros y sus contras al momento de ser un joven encontrándose dentro del 18 a 29 años, por cuanto conseguir un trabajo a tan corta edad donde exigen que se tenga experiencia es dificultoso para un joven conseguir. Pero bueno, está dentro de los derechos que la Constitución del Ecuador garantiza. Tenemos dentro de la Ley de Juventudes, esa norma dispone sobre la protección integral que el Estado, la sociedad y la familia deben garantizar a todos los jóvenes. Dentro de la Ley de las Juventudes está el artículo 4 que habla sobre la igualdad, donde se aplicarán será aplicada para todos los jóvenes de manera independiente de su condición familiar, social, cultural, religioso, económico, racial, étnica, afiliación política, opción sexual, y todo este tipo de temas está contemplado dentro de la Ley de Juventudes, que no se discriminará a nadie en el tema de igualdad. También tenemos el artículo 8 que habla sobre la equidad de género. La equidad de género es el reconocimiento de la igualdad de derechos, oportunidades y responsabilidades de hombres y mujeres. Si un hombre necesita trabajar puede ser en cualquier puesto, también las mujeres tienen el derecho a ocupar el mismo cargo, ya sea de jefe, de médico, de militar, de lo que sea, pero todos tenemos el derecho a la equidad de género, ¿sí? Dentro de los deberes y los jóvenes, así como existen los derechos, también existen los deberes. La Ley de Juventudes promueve a los derechos de los jóvenes. Estos también deben cumplir con los deberes. Como están, tenemos amar a la patria y defender su integridad, respetar la honra ajena, trabajar con eficiencia, estudiar y capacitarse, decir la verdad, cumplir los contratos y mantener la palabra empeñada en sí. Tenemos bastantes deberes como jóvenes que debemos cumplir. Como por ejemplo, si queremos trabajar, tenemos que también cumplirlo con responsabilidad, con empeño, todas las actividades que se nos encomienden. Si tenemos un deber también de estudiar, tenemos que también poner en práctica. Ahora, si nos dan la oportunidad, también tenemos que ser buenos estudiantes, cumplir con los trabajos, los deberes que nos encomienden. Las políticas públicas para los jóvenes. Las políticas públicas son manejadas de manera homogénea en nuestro país. Las políticas son un conjunto de acciones y actividades y decisiones para resolver problemas territoriales. Entre esos está el tema de drogadicción, embarazo en adolescentes, el maltrato juvenil, donde para resolver este tipo de problemas se trabaja como una sociedad civil donde se incluyen las personas afectadas. Puede ser también las entidades privadas, entidades públicas. Dentro de las entidades privadas podemos decir que existe el tipo de organizaciones como es un ejemplo de las organizaciones de mujeres donde pueden intervenir para solventar ese tipo de problemas. Dentro de las entidades públicas podemos mencionar que puede estar el MIES, la Junta Protectora de Derechos, que son entidades que garantizan los derechos y deberes también de la juventud. La modernización de la estructura social ha favorecido históricamente el surgimiento de la juventud como fenómeno social, la regulación del acceso al mercado laboral, la universalización de la educación y ampliación del periodo de escolarización, el consiguiente aumento del tiempo de dependencia familiar, la creación de la industria del ocio, entre otras, son condiciones surgidas en los procesos de la modernización que han favorecido al surgimiento de la juventud como actor social específico. Ahí sí puedo ver.
Bien, siguiendo con el tema, en la actualidad se acepta ampliamente que invertir en los jóvenes no es simplemente una buena idea, sino una tarea ineludible en función del interés en generar crecimiento económico y desarrollo social. Tanto en los países como en los países pobres, existe una clara conciencia del asunto de jóvenes, donde se debe tomar en cuenta a los jóvenes como acción prioritaria en el desarrollo de cada uno de los países. Como se dice, los jóvenes son el futuro de la patria. Entonces, para eso se debe aplicar los deberes, los derechos y garantizar el trabajo a todos los jóvenes e incluirlos en una sociedad. En ambos escenarios, gobernantes, políticos, funcionarios, expertos, periodistas y demás actores sociales son con capacidad de influencia de las decisiones colectivas. Concuerdan que los jóvenes constituyen un grupo social específico que tiene, por tanto, necesidades determinadas y requiere de atención a través de programas políticas públicas oportunas. Como grupo clave para el desarrollo social, tenemos a los jóvenes. Se ha impulsado la creación de organismos gubernamentales especializados en diseñar e implementar las decisiones y políticas orientadas a atender las necesidades específicas de la juventud, favorecer su integración en la sociedad y explotar su potencial para contribuir con el desarrollo y el crecimiento económico. Desde hace muchos años, la importancia de incluir a los jóvenes ha fortalecido a muchos países, porque podemos decir que son mentes con nuevas ideas, nuevas expectativas que tienen ante el crecimiento dentro de su sistema laboral o dentro de su sistema social. Cabe considerar que en el Ecuador es el primer país sudamericano en iniciar el proceso de transición política del autoritarismo al sistema constitucional, sino que en materia de política juvenil, el Ecuador ha sido igualmente rápido en adaptarse a los nuevos paradigmas de estudios y construcción de políticas públicas. Dentro de eso también existen los tratados internacionales de derechos de la juventud. Como objetivo principal está la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes. Es el único tratado internacional centrado específicamente en los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de las personas jóvenes. El Pacto Iberoamericano de la Juventud, que fue aprobado en la 25 Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, incorpora en su Acuerdo 2 el compromiso de los países con el reconocimiento de los derechos de las personas jóvenes mediante el impulso a la ratificación y promoción de la Convención. Dentro de eso, el objetivo principal es garantizar el ejercicio de los derechos a las personas jóvenes en el desarrollo regional y el bienestar de la sociedad iberoamericana. Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención contra la Tortura y otros tratos de penas crueles, inhumanos, degradantes, son muchos de los temas que se tratan dentro de los derechos humanos, sería. Todos esos temas son tomados, han sido ya tratados, pero que bueno, en la actualidad muchos o pocos se vienen cumpliendo. Todas estas declaraciones están impulsando y apoyando acciones en favor de los jóvenes para garantizar sus derechos, el respeto y promoción de sus... A ver, parece que se nos va a cerrar el Zoom, no sé si alguien me informa. Fantástico, dice. Bueno. Como les decía, todas estas declaraciones están impulsando y apoyando a las acciones en favor de los jóvenes para garantizar sus derechos, el respeto y promoción de sus posibilidades y las perspectivas de libertad y progreso social a que legítimamente aspiran. Constatando que los jóvenes conforman un sector social que tiene características singulares en razón de factores psicosociales, físicos y de identidad que requieren una atención especial por tratarse de un periodo de la vida donde se forma y consolida la personalidad
la adquisición de conocimientos, la seguridad personal y la protección al futuro. Dentro del tema de los jóvenes tenemos también el artículo 4 que habla del derecho a la paz. Esta convención proclama el derecho a la paz, a una vida sin violencia y a la fraternidad y el deber de alentarlas mediante la educación y programas e iniciativas que canalicen las energías solidarias y de cooperación de los jóvenes. El artículo 5 nos habla del principio de no discriminación. No admite ninguna discriminación fundada en la raza, el color, el origen nacional, la pertenencia a una minoría nacional, étnica o cultural, el sexo, la orientación sexual, la lengua, la religión, las opiniones, la condición social, las aptitudes físicas o la discapacidad, el lugar donde se vive, los recursos económicos o cualquier otra condición o circunstancia personal o social del joven que pudiese ser invocado para establecer discriminaciones que afecten la igualdad de derechos y las oportunidades al goce de los mismos. Todo esto como principio de no discriminación. En el artículo 7 tenemos el protagonismo de la familia. Los estados parte reconocen la importancia de la familia y las responsabilidades y deberes del padre y madres o de sus sustitutos legales de orientar a sus hijos e hijas jóvenes menores de edad en el ejercicio de los derechos que esta convención reconoce. Artículo 10, derecho a la integridad personal. Los estados parte adoptarán medidas específicas de protección a favor de los jóvenes en relación con su integridad y seguridad física, mental, así como contra la tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes. El tema de derecho y deberes del Estado para con los jóvenes es un tema amplio y profundo que debemos hacer respetar y hacer reconocer con todos. No por el hecho de ser jóvenes en donde la mayoría los ven como un caso de donde no aportan nada a la sociedad, hay que hacerlos ver y respetar a cada uno de ellos, haciendo vales cada uno de los derechos existentes. De igual manera, estos derechos los jóvenes deben cumplir con los deberes y estipulados en cada ley. Bien, como conclusiones al tema planteado, tenemos que las políticas deben profundizar en los temas centrales, parte del desarrollo integral de la juventud, educación, empleo, salud y participación, y deben incluir la atención a los problemas críticos de la juventud, movilidad humana, violencia, racismo, identidad, drogas, etc. La participación juvenil debe ser relativizada, puesto que no podemos dejar de considerar que, en términos concretos, las organizaciones juveniles que participan activamente en los procesos de reforma y construcción de políticas son poco representativas de la población total de la juventud ecuatoriana, puesto que la población juvenil total son pocos los que participan activamente en las menciones organizadas. Junto a diversas instituciones públicas y privadas, el Ministerio de Inclusión Económica y Social, MIES, en tanto rectora de la política pública en materia de juventud, y el Consejo Nacional para la Igualdad Integracional, CNI, como organismo encargado de velar por la vigencia de los derechos de este grupo poblacional, pone a consideración este conjunto de políticas con esta mirada prospectiva. La juventud como aspiración de las sociedades es apenas una imagen simplificada de belleza, salud, novedad. Sin embargo, los privilegios del poder, los bienes y servicios están centrados en las generaciones adultas. Bien, sobre los temas hablados, vemos que existen diversos deberes y derechos que debemos cumplir y hacerlos respetar. Como ya vemos, tenemos diferentes leyes, está la Constitución, la Ley de los Jóvenes, donde nos habla mucho de la participación de los jóvenes dentro de la sociedad. Les agradezco a todos por haber asistido a esta pequeña charla sobre los jóvenes. Espero sirva de algo. Este video lo vamos a publicar a través de la red de YouTube para que lo puedan visualizar, y de pronto si comentan sobre el tema o aportar también a esta charla, sería de muy importancia para todos, que aportará para que todos conozcan los beneficios que tiene la juventud dentro de la sociedad. Muchas gracias a todos, que tengan un excelente día.